Gracia y paz de Dios, amada Iglesia de Jesucristo en todo el mundo, a todo lugar donde estemos llegando con esta palabra, donde queremos aportar bendición para todos aquellos que verdaderamente creen que habrá un arrebatamiento de la Iglesia. Creo firmemente y la Biblia apoya de que verdaderamente el arrebatamiento es parte del plan de Dios. Yo quiero compartir una lectura que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Y le vamos a poner por título a esta palabra: sin arrebatamiento no habrá cumplimiento. Dice la Biblia claramente acá en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 15, dice: por tanto, les decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento es parte del plan de Dios. Por años he compartido esta palabra y cuando más lo hago, más Dios me permite entender lo que con certeza quisiera compartir en este día desde esta ciudad llamada Bariloche, sur de Argentina, el último lugar de la tierra hacia donde Cristo habló que llegaría el Evangelio. Como misionero, mensajero de la palabra, quiero compartir y agradecer a Dios porque me permite, en medio de todo esto que por ahora es precario, que con humildad, pero el tiempo no nos da y queremos apurar la predicación e integrarnos a todos aquellos que verdaderamente aman la venida de Jesucristo y están esperando su regreso. Acá lo importante que tenemos que recalcar que el arrebatamiento no es la segunda venida. La segunda venida es para Israel, que falló en la primera. Para ellos vendrá de manera visible. Todo ojo le verá. Hasta el mundo verá cuando aparezca en gloria nuestro Señor Jesucristo con todos nosotros, su iglesia. Ahora lo importante es que en tiempos antiguos, hace casi unos 2700 años, un profeta llamado Daniel, el libro de Daniel es el Apocalipsis para los judíos. Él tuvo un deseo de buscar a Dios, estaban en esclavitud y comenzó a clamar a Dios y a pedirle a Dios hasta cuándo. Y como todo siervo de Dios, él buscó en la palabra de Dios a ver qué decía el profeta Jeremías sobre el tiempo de esclavitud que ellos iban a pasar como pueblo, como nación de Israel, en poder de los babilonios. Buscando a Dios, Dios envió su ángel, y su ángel le trajo una respuesta, allá en el capítulo 9, versículo 25 al 27, donde el ángel le habla de parte de Dios y le dice que 70 semanas desde que fuera dada la orden, esperaban para el cumplimiento pleno de todas las profecías bíblicas sobre la santa ciudad de Jerusalén. Es decir, que la santa ciudad de Jerusalén está involucrada en el arrebatamiento de la iglesia. Los tiempos de Dios no se iban a cumplir plenamente hasta que Jerusalén volviera a quedar en poder de su pueblo a través de los siglos. Eso era lo que Dios le estaba revelando al profeta Daniel.
El profeta Daniel buscó en oración, en clamor, una vez habiendo compartido la palabra de Dios, buscado, como debe hacer todo siervo de Dios, tenemos que basarnos en la Escritura. Y dice la Biblia que cuando este ángel le habló, le dijo que las 70 semanas eran 70 semanas de años, que se iban a dividir de esta manera: 7 semanas de años hasta el retorno de Jerusalén, de su pueblo a la ciudad de Jerusalén, más 62 semanas que se cumplieron cuando Cristo entró en un burrito a Jerusalén. Ahí se cumplieron 69 semanas de las 70 que Dios le reveló al profeta Daniel, y en el nombre de Jesucristo estamos compartiendo en esta hora. Quedaba una semana por cumplirse. Cuando Cristo resucita y se encuentra compartiendo allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, uno de los que estaba en ese lugar le pregunta: Señor, se ve que era alguien que estaba instruido en la Torá, que sabía que una vez cumplidas las 62 semanas, faltaba solamente una, y tal vez él esperaba que en ese tiempo Dios cumpliera esos últimos 7 años. Y el Señor Jesucristo le responde que eso quedaba solamente en la potestad del Padre. ¿Qué hizo Dios? Dios es como que apretó una pausa en el cumplimiento del tiempo de Israel y comenzó el tiempo de la gracia para salvar a los gentiles, para extender el mensaje del Evangelio a los 4 extremos de la tierra y llegar hasta lo último. Esto nos alcanzó a nosotros. Ahora hay una promesa de Dios que está en la Biblia. Dios le prometió a Israel que después de que volviera a caer, Oseas capítulo 6, versículo 2, después de 2 días, Israel iba a ser restablecida definitivamente. ¿Qué clase de días se está hablando aquí? Segunda Pedro 3:8, cuando habla de la venida de Cristo, del fin de los días, dice así, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él es Señor del tiempo y de la eternidad. Él puede contar, y como en este caso, una semana milenial, 2 días mileniales, y de ahí en adelante, en cualquier momento, el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia será un hecho. Y como dice allí en Pedro, Dios no tarda su venida, sino que es paciente para con todos y se dirige a su iglesia. No es al mundo con el cual Dios tiene paciencia en este caso, sino con la iglesia, que lamentablemente en este tiempo no hace un esfuerzo profundo, definitivo, de conversión, de búsqueda. Cuesta tanto que los hermanos se congreguen paulatinamente. Cuando viene uno, falta el otro. Hay debilidad, hay falta de ánimo para orar. Hay una opresión espiritual. Se cumple la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en ese tiempo. Un tiempo en que los pastores que estamos esperando preparar el pueblo, estamos sufriendo, como decía el apóstol Pablo, con dolores de parto, tratando de que aquellos que nos reciben entiendan que estamos a las puertas de la venida de Cristo y que hoy más que nunca tenemos que prepararnos. Él viene, dice Apocalipsis 22:17, por su esposa. Ya en arrebatamiento no viene por una novia, viene por la esposa. La novia se puede arrepentir, la novia puede coquetear con el tiempo, pero la esposa ya le pertenece, significa que ya es una con él. Él viene por la esposa. Usted y yo somos esposa de Cristo, somos uno con él. Ya hemos dejado de coquetear con el mundo, hemos puesto la mirada en él, hemos puesto la mirada en la cruz, hemos valorado su sangre y nos hemos abrazado a su camino y estamos caminando con él mientras predicamos a los 4 extremos, tratando de liberar del medio de tanta apostasía a tanta gente cegada por la mentira del diablo. El arrebatamiento es necesario que se lleve a cabo. ¿Por qué? Primero, porque es una señal.
una señal que separa el tiempo para que comience la última semana de año que falta. El Señor Jesucristo habló de una medianoche. La medianoche significa el final de un día y el comienzo de otro. Es una medianoche espiritual. La medianoche es el momento más oscuro. Allí comienza el nuevo día. Para la iglesia, en este mundo que está a oscuras, por la maldad, lo que vemos está desbordando. La maldad, la malicia, la perversión. Ya no quedan niños en el mundo. Solo personas pequeñitas, corrompidas, con sus conciencias infestadas por la maldad, que a través de la televisión y de tantas cosas están llenándole los ojos y el corazón. Ya los niños no juegan como los niños de antes, porque no quedan niños. Este es un tiempo en que todos nosotros tenemos que entender, se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Primeramente porque es una señal que separa el tiempo para que comience la última semana que Dios le dijo a Daniel. Y también porque Cristo prometió librar a su iglesia. El Señor Jesucristo no pagó semejante precio para que la iglesia pase por la gran tribulación. Él pagó para librarnos. Y en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que viene para probar a todos los habitantes del mundo. La iglesia no pasará la prueba. La iglesia será librada. ¿Y por qué más tiene que haber un arrebatamiento? Porque dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, hablando de este tiempo de apostasía, porque no iba a venir el Señor Jesucristo a arrebatar la iglesia sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya está en pie. Vemos en los cuatro extremos una iglesia corrompida, congregaciones enteras vendiendo el mensaje del Evangelio, hombres y mujeres practicando hechicerías en los lugares donde se debería predicar la palabra de Dios. En los lugares donde la Biblia se debería abrir, se abren otras cosas, se abren libros, se practican hechicerías disfrazadas de acciones proféticas. Cosas que el Dios de la Biblia prohíbe son las que se practican hoy. Y es un tiempo en que la iglesia se tiene que despertar. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Allí dice, en la palabra de Tesalonicenses 2:7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay algo que le impide. ¿Qué es lo que le impide para que se manifieste plenamente? El que está en nosotros, el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, es mayor que el que está en el mundo. Y cuando venga la gran tribulación, el diablo se va a enseñorear en plenitud del planeta Tierra. La maldad se va a derramar. Nunca, decía el Señor Jesucristo y dice en su palabra, iban a suceder días como los que iban a acontecer en la gran tribulación. De tal manera que si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero Jesucristo es fiel con su pueblo Israel, y a ellos les llama escogidos. Por ello, muchas cosas se van a cortar. Pero a nosotros nos interesa no la segunda venida, sino el arrebatamiento. El Espíritu Santo se tiene que ir de la tierra. Alguien dirá, y yo lo escuché decir, que el Espíritu de Dios, si se retirara de la tierra, el mundo se termina. Está hablando no del Espíritu que sostiene toda la creación en pie, si bien es el mismo Espíritu Santo, sino que está hablando del hombre como templo. Allí en el capítulo 7, versículo 39 de San Juan, en la Biblia, el versículo anterior dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su interior. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir, porque todavía, dice ahí, no había venido el Espíritu Santo. Es decir, que está hablando del derramamiento que sobrevino en Pentecostés. Es decir, que el Espíritu estaba, pero no en el hombre como templo. ¿Qué más podemos hacer para confirmar que el Espíritu Santo es el que se tiene que retirar de la tierra como plenitud de poder que Dios envió?
En el capítulo 14 de San Juan, versículo 16, dice el Consolador que hemos recibido, el Espíritu Santo que viene para quedarse para siempre en nosotros. Es decir que si se tiene que ir, nos tiene que llevar. Es la única manera en que Él se retira y deja de impedirle al anticristo y a todos los demonios que se van a digregar por todo el mundo para que de una vez por todas se manifiesten. El Espíritu Santo se va. El arrebatamiento es el regreso del Espíritu Santo al cielo, de la manera como vino en Pentecostés. En el capítulo 4 de Apocalipsis, en la Biblia, allí dice muy claramente, el apóstol Juan está en visión. Es el último momento en que aparece la iglesia en el libro de la revelación de toda la obra de Jesucristo. Allí dice, y vi una puerta abierta en el cielo. La puerta es Cristo, el único camino, la única verdad, la única puerta. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, no importa cuál ha sido su historia. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas serán hechas nuevas. La sangre de Jesucristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado. No es para comerciar con ella, no es para vender promesas, no es para predicar añadiduras, es para hablar de las gloriosas cosas eternas que Jesucristo conquistó en aquella cruz, donde públicamente venció todos los poderes del diablo, sometió todas las cosas, anuló toda acta que nos era contraria y nos dio la victoria, nos hizo parte de Él mismo. Por eso Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes, amada iglesia, también estén. Esa es la segunda razón por la cual tiene que haber un arrebatamiento. Y el apóstol Juan dice, y oí una voz como de trompeta que me llamaba. Dice la Biblia en la palabra leída que se tocará la trompeta. Que el Señor con voz de mando, con voz de autoridad y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Será un hecho extraordinario. Cuando Cristo resucitó, dice que la tierra tembló, dice Mateo 27, y los cuerpos de muertos, de santos que habían partido esperando y creyendo, se levantaron. Hubo un temblor. En este tiempo en que Cristo venga, habrá un temblor, un terremoto que sacudirá la tierra. Será como un relámpago de luz. Y lo que tarda la luz de un relámpago será lo que tarde el Señor Jesucristo en abrir las tumbas, en transformar este cuerpo vano, limitado, en un cuerpo de gloria. Porque la Biblia dice que nos dio un cuerpo glorificado semejante al de los ángeles. Yo no estoy aquí por las añadiduras, no estoy aquí para perder el tiempo, sabiendo que son más las cosas que debería tener. Pero quiero decirle que las verdades que llevo encima no pueden esperar. Este es un tiempo, iglesia, en que el Señor Jesucristo te llama, en que el débil diga fuerte soy, en que aquel que no puede diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un tiempo de arrebatar para ser arrebatados por el Señor de la gloria. La Biblia dice, y oí una voz en el cielo, capítulo 4, con voz como de trompeta que me decía, sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ese es el sentido espiritual, el arrebatamiento de la iglesia. Después usted puede leer todo el libro de Apocalipsis. Y allá por el capítulo 19 aparece nuevamente la iglesia. Pero aparece viniendo desde el cielo, cumpliendo lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 2 en adelante. Porque el Señor Jesucristo ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, montando un caballo blanco, acompañado
por una caballería blanca. En esa caballería vienes tú, amado siervo, amada sierva, amado hermano, que estás esperando, que estás creyendo en la venida de tu Rey y Señor y Salvador, nuestro Rey, Jesucristo. Él aparecerá en gloria. Zacarías dice, hablando allá en los antiguos profetas, Zacarías dice, vendrá el Señor y con Él todos sus santos. En aquel momento Él viene, dice la Biblia, y apoyará su pie sobre el monte de los olivos. Y aquel monte donde Él clamó, donde Él oró, donde Él fue traicionado por ese ministro traidor que por 30 monedas de plata lo entregó y que hoy está en el infierno, el mismo camino que tendrán todos los apóstatas, porque el que vende la verdad está vendiendo su alma. Es un pecado sin retorno y su destino final será el infierno, mientras que los que aman la verdad de Dios, los que lo acompañaron, los que estaban allí, dice la Biblia que allí Él clamó y oró de tal manera que en vez de sudor le brotaron gotas de sangre. Él allí nos dio a luz. En esa guerra de oración, Él conquistó el mundo para rendírselo al Padre. Él estaba tomando fuerza, pero en esa oración también estabas tú y estaba yo. Estaban las personas que tú amas, aún las que no han entrado al camino, porque Dios es fiel y en sus misterios Él va a hacer milagrosa conversión de aquellos corazones duros. Solamente sé fiel y Él te dará la corona de la vida eterna. Estamos en un tiempo de gloria. El Señor Jesucristo allí regresa. Y dice la Biblia, porque a veces se dice que los que vienen con Él son ángeles. Y tal vez vengan ángeles también. Pero allí Apocalipsis 19, versículo 7 en adelante, habla de las bodas del Cordero. Habla de las bienaventuranzas. Habla de que los que vienen vestidos de lino blanco y finísimo, y que el lino son las justificaciones de los santos. Los ángeles que cayeron no fueron justificados. El hombre que cayó fue justificado. Los que vienen son los justificados. Vienen en gloria, vienen cabalgando por el aire, porque el Señor de los señores tiene señorío sobre los vientos, sobre los mares, sobre todo lo que Él ha creado, porque mayor que Él no hay nadie. Este es un momento glorioso, iglesia, en que cada uno de nosotros deberíamos pensar, el Señor cuenta con nosotros. El arrebatamiento será una realidad inevitable, porque sin arrebatamiento no hay cumplimiento. Es la señal que separa la última semana. Es Cristo guardando a su iglesia, y es el retorno del poderoso Espíritu Santo, del cual somos templo, y que desde nosotros en este tiempo Dios nos está diciendo allí que el que está en nosotros es mayor, que el diablo con todo lo que está presentando ante el mundo no puede contra el Espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos que animarnos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que sacar coraje, como dice la Biblia en Hebreos allí, tomaron fuerza de debilidad. Yo llamo, convoco a todos aquellos hombres que viejos como yo pensaron que tal vez nuestro tiempo se había terminado, pero viendo las cosas que pasan y viendo que no se levantan y que aquellos que verdaderamente eran estandartes, porque la iglesia, dice la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Hombres como nuestros amados siervos que se han ido, y alguien tiene que tomar su bandera a los 4 extremos del mundo, donde lleguemos con esta palabra: levántate, Jesucristo te llama, como estés, tal vez en el último hoyo de la tierra, como el hijo pródigo, revolcándote en las peores inmundicias. Si puedes oír la voz de Dios llamando, vuélvete a tu Dios,
porque Él te va a levantar. Serás un obrero de la última hora. Este es el tiempo en que Dios levanta a los obreros de la última hora, para la última cosecha, para salir por los caminos, por las calles, abrirle los ojos a la gente, a decirle que la única verdad es Cristo y que lo que se está diciendo de Él en este tiempo es una gran mentira, que están mintiendo en su nombre para comerciar con la gente. Dios necesita que salgamos a las calles, que salgamos como iglesia, que formemos grupos de oración, que usemos la palabra que es la espada del Espíritu para cortar de una vez por todas con este crecimiento de maldad. Luego que la iglesia se vaya, porque la palabra dice claramente, luego nosotros los que vivimos. Yo hace un tiempo atrás oraba a Dios, consciente de mis años, y le digo, Señor, yo tengo poco tiempo, algunos años, tú lo sabes. Y el Espíritu de Dios habla en mi vida y me dice, diles que todos tienen poco tiempo. Y me dio a entender algo. No sé ni el día ni la hora, pero todavía creo que voy a estar de pie cuando mi Cristo venga. Y voy a ver espiritualmente lo que vio Juan, la puerta abierta en el cielo, la única puerta para entrar al cielo de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchaba yo un testimonio de una visión. Un siervo de Dios fue llevado y arrebatado en espíritu y fue puesto en un cementerio. En aquel silencio y aquella tremenda oscuridad, mientras él miraba para preguntar ¿qué hago aquí?, de repente debajo de sus pies, delante de él, la tierra se sacudió y una luz poderosa que atravesaba la tierra y un cuerpo que rompe la tierra y se pone en pie y dice gloria a Dios, y sube como el viento y se pierde en medio de los cielos. Y a lo lejos se veían como luciérnagas que volaban. El arrebatamiento de la iglesia será y es una realidad. Es parte del plan de Dios. No te quedes. Jesucristo está llamando. No te dejes engañar por las mentiras que se hablan en este tiempo, de que el arrebatamiento no existe, que el gobierno de Cristo es ahora, y tantas cosas con las que se miente y entretiene a la gente. Es el tiempo del cumplimiento. Yo tenía pocos años y con esto voy a terminar. Y siempre fui llevado y motivado al libro de Apocalipsis a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y una de esas noches serenas de verano, cuando yo estaba en vigilias, porque así fue como Dios me llamó a buscarlo en vigilias, a orar, a leer, y en una de esas vigilias de la noche escuché miles de voces que venían por el aire, y en mi corazón yo supe, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Y cuando me senté en la cama para salir, algo me preguntó en mi corazón, ¿estás preparado para salir? Ese algo del Espíritu de Dios. Y cuando yo sentí esa voz, en ese instante de titubear, pasaron por el aire. Yo los escuché, eran miles de voces, gritos de alegría que volaron y cruzaron el aire. Y yo dije, Dios mío, me quedé. Traté de juntar mis pensamientos y me paré y me dije, ciertamente mis hijos se fueron. Porque aunque pequeñitos yo los llevaba a la iglesia y yo sabía que poniéndolos en las manos de Dios, Dios se los iba a llevar. Y cuando yo llegué a la pieza y los vi durmiendo, pregunté otra vez, ¿qué es lo que pasó? Y otra vez la voz habló en mi corazón y me dijo, así será en el día de mi arrebatamiento. Hay muchos que creen estar preparados y no lo están. En aquel día y en aquella hora ya no habrá arreglos. Prepárate para el encuentro con Cristo.
Paz de Dios, amada Iglesia de Jesucristo. Paz de Dios. El Señor les bendiga y espero haberles sido de bendición. Y oren por mí para que pueda compartir con ustedes muchas más cosas para la gloria de aquel que nos llamó, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y honra por siempre. Amén. Sí, se apagó recién la luz. Recién se apagó.